Esto y mucho más en Conversando con el Pastor René Batz. Es un gusto saludarle, que Dios le bendiga abundantemente. Bienvenido a su programa Conversando con su servidor, el Pastor René Batz. Esta noche, esta madrugada, este día, le traemos un programa muy especial. Sí, a usted que gusta de la música con guitarra, esa música que nos trae de verdad muchos recuerdos de nuestra fe, pues hoy quiero compartirles que están con nosotros los voceros de Cristo. Sí, los originales voceros de Cristo. Así que vamos a darles la más cordial bienvenida. Hermano Álvaro, bienvenido, Dios le bendiga. Gracias, René, un placer muy grande poder estar contigo en esta tarde para compartir las cosas lindas del Rey de los Cielos. Amén, bienvenido. Alvarito, Dios te bendiga, mi hermano. Pastor René, gracias, ¿no? Es una bendición poder estar aquí en tu programa y poder saludar a toda la gente que nos está viendo a través de este medio. Amén, qué excelente. Alvarito, 45 años ya de trayectoria. Sí. 45 años. Así es. Realmente es toda una vida. Prácticamente ya no son 45, son 46. 46 ya. 46, casi 47 ya. Pero del ministerio de música en el Señor, 45. Qué interesante. ¿Cómo empieza? ¿Cómo nacen los voceros de Cristo? Bueno, si vieras que tiene una historia muy larga ese proceso de Dios. Ah, En interesante. primer lugar, pues yo desde muy niño comencé mi vida artística por allá en el campo donde yo me crié, en medio de las gente de los campos cafetaleros de Colombia. Allí pues tuve la bendición de comenzar a aprender la música. Lamentablemente pues al tiempo ya cuando tenía unos 12 años, 10, 11 años por ahí, entonces ya los grandes cuando vieron que yo hacía todas esas cosas que ellos hacían y sin ningún problema, entonces decidieron llevarme a la cantina. Ese fue el premio que ellos me dieron, llevarme a la cantina. Entonces en la cantina yo me fui quedando hasta que ya pues realmente me convertí en un músico de cantina, un bebedor de aguardiente, un bebedor de todo tipo de licores que habían, un fumador, jugador de todos los juegos que habían y por supuesto involucrado con gente de baja prosapia hasta el día que ya terminé siendo uno de ellos. Entonces, en el año 1970, Dios se apareció en mi camino, tuvo misericordia de mí, me sacó de ese mundo y hasta el día de hoy. Qué interesante. 1970. Y ahí empieza usted a cantarle al Señor. No, si vieras que el día que yo me convertí, Dios me sacó, yo llegué borracho a la iglesia, yo llegué al púlpito borracho. Una noche que había estado tocándole al presidente de la República que había ido a visitar ese pueblo. Entonces nos habían invitado para que le cantáramos al presidente y a su comitiva que había llevado y en la casa del gobernador de la ciudad. Y allí pues había de todo tipo de licores, había todo tipo de comida, había de todo en ese lugar y pues aprovechar no era nada malo porque era el momento pues de mucha alegría para nosotros. Así que en esa noche salí de ahí, de ese lugar, muy borracho, como a las 4 de la mañana, llegué a la casa, entonces mi esposa me esperaba, porque ella había oído que por ahí en un lugar allá se llama Plaza de Ferias, es un lugar donde reúnen el ganado para la venta. Entonces en esa plaza de feria, supuestamente ella oyó que estaban haciendo una reunión allí donde estaban haciendo milagros y muchas cosas. ¡Hala, qué Y bonito! ella se impresionó mucho con esa historia y entonces me dijo que quería que fuéramos allá, que fuéramos a ver qué pasaba allá en ese lugar. Y yo pues por complacer a mi esposa nos fuimos al lugar ese, pero yo llegué allá borracho. Entonces resulta que no me gustó porque estaba lloviendo y yo era muy orgulloso ya, yo no quería que nadie, yo me hacía limpiar los zapatos 2 y 3 veces al día, porque cualquier cosita que se me ensuciara ya me hacía deficiente. No quería ser deficiente ante nada, ni por nada.
De modo que me hacía limpiar los zapatos 2 y 3 veces para mantenerme pinta. Mi corbata era lo mejor que había. Impecable, ¿verdad? Impecable, mi ropa era intachable, yo quería estar lo mejor que fuera. Pero aquel día cuando llegamos a esa plaza, porque no era plaza, era un potrero, porque una plaza de ferias allá es un potrero, y ahí reúnen todos los animales que sacan de los campos para vender. Entonces estaba lloviendo y habían unos pantaneros espantosos en ese lugar y yo le dije a mi esposa, no, mi amorcito, perdóname, pero de aquí nos vamos. Aquí no nos quedemos, vámonos. Y ella muy brava, porque la saqué a la brava de ese lugar. Por todo el camino comenzamos a pelear. Pero cuando íbamos rumbo a la casa de regreso, en un paredón que había de un terreno viejo, en ese paredón había una puertita de madera mal armada y yo lo que nunca había visto, siendo que al lado de ese lugar había un depósito de cerveza muy grande, era el depósito que expendía la cerveza para toda esa ciudad y siempre íbamos allá con el señor cura de la ciudad y con el alcalde de la ciudad a cantar y a beber aguardiente allá con los dueños de ese depósito. Pero nunca me había fijado que al lado de ese lugar, en ese vacío que estaba ahí había una iglesia. Y ese día yo cuando voy con mi esposa peleando, cuando veo un letrero que decía Iglesia Asamblea de Dios, oye, y le digo a mi esposa, mira, ya no peleemos más, ya no dejemos de pelear. Mire, si vos querés, el domingo venimos ahí, que eso que está ahí es de lo mismo que está allá. Bueno, así quedamos. El domingo, esa noche fue la noche de estar con el presidente de la República y luego a la mañana yo llegué bien borracho a la casa y ella pues estaba esperando que ya no le cumpliera la palabra que le había dado. Entonces rapidito me llegó como a las 6, me acuerdo que me dio un juguito de naranja así y me dijo, tómate este jugo. Y nos fuimos. Llegamos a esa puertilla, que era una puertilla de madera mal armada, y el paredón ahí. Y entonces había un hombrecito pequeñito ahí cuando nos vio. ¡Oh, oh, bienvenidos! Y salió a abrazarnos. Qué lindos son las personas que tienen esa claridad en su corazón de ser amables, de ser tiernos, de ser dulces con los demás. De eso nunca lo he olvidado yo, jamás ver a ese hombrecito, cómo salió a abrazarnos y así mismo nos entró y nos llevó hasta allá. Cuando entramos, unas escalitas, allá adentro estaban un montón de bancas, era un ranchón de zinc viejo, muchas hojalatas de zinc y muchas bancas de madera, algunas torcidas y otras, pero ahí estaba la gente sentados en esas cosas y él fue y nos llevó hasta la primera banquita y nos sentó allí. Entonces ahí sentaditos nosotros nos pusimos a oír y yo no estaba contento, yo quería irme a la tienda que estaba en la esquina para ir a calmar mi guayabo que tenía de tremendo, que estaba yo bien deseoso de una cerveza. Hasta ahora sé que guayabo es goma, ¿verdad? ¿Qué? Es una goma, sí, exactamente sí. lo que es una goma, allá se dice guayabo. Entonces yo estaba con ese problema tan serio ahí y yo me moví y mi esposa, quédate quieto y nada. Al rato ya había un gringo que estaba dando una clase de la Virgen y de un montón de cosas, pero yo ni cuidado le ponía porque la incomodidad mía era salir de ahí. Pero después del rato el hombre termina y cuando veo que de allá del fondo sale un hombre con un acordeón colgado y comienza a cantar una canción. Y yo me quedé fijo viendo al hombrecito que salió de allá y empezó a cantar su canción. Pero ese fue el anzuelo que Dios puso a mi corazón para sacarme de ahí. Cuando ese hombre terminó su canción, el pastor vino y lo anunció, dijo que él venía del Perú, lo puso a predicar y el hombre predicó. Después de predicar un rato yo me quedé pensando en la canción. Yo me quedé ahí quietecito ya, oyéndolo a él, pero pensando en la canción que había cantado. Entonces, luego que
él predicó su sermón. Dijo, ahora todos los que quieran, vengan acá. Y nos mandó a levantar a todos de las bancas y que nos pusiéramos ahí delante de él. Y entonces yo también pasé, pasó mi esposa. Y el hombre, después que pasamos ahí, dijo, bueno, ahora los que quieran recibir a Cristo, yo les voy a pedir que arrodíllense ahí. Arrodíllense ahí. Y ahí, en un pavimentado bien malo, ahí nos arrodillamos. Y el hombre comenzó a decir cosas que yo no sabía qué era. Él decía y decía cosas, Señor, y hablaba y hablaba. Yo no entendía nada de lo que él estaba diciendo, pero cuando de pronto él dice, bueno, párense. Y cuando nos paramos, viene y me puso la mano en la cabeza y comenzó a orar por mí. Yo no sabía qué era orar, pero yo lo oía que él estaba orando por mí. Cuando ese hombre me quitó la mano de encima a mí, hermano, les cuento, había sucedido un milagro. Mi borrachera se fue en el acto. En el acto. Yo quedé absolutamente como que si nunca en la vida me hubiera tomado un trago de nada. Ese fue el primer milagro que yo recibí de la mano de Dios ese día hasta el día de hoy. Síguenos en YouTube como Pastor René Batz y suscríbete a Facebook Conversando con el Pastor René Batz. Conversando con el Pastor René Batz. Qué interesante. Y ese día renuncia a todo el mundo. Mi vida fue un cambio total. Yo nunca más volví a una cantina. Una decisión a tiempo, ¿verdad? Una decisión muy linda. ¿Y cómo empieza con a tocar ya música para el Señor? A la semana nos vinimos a la capital y cuando llegamos a la capital, una muchacha que era novia de un muchacho que estaba en el instituto, cuando nosotros salimos de allá me dijo, mire hermanito, ¿usted por qué no me hace un favor? A ver, ¿en qué le puedo servir? Le digo yo. Me dice que quiero que me le lleve esta cartita a un muchacho fulano de tal que está en el instituto bíblico, pero usted tiene que, yo le doy la dirección, usted va allá y le lleva esta cartita de mi parte. Cuando llegué al instituto bíblico con la cartita, lo llamé por su nombre y entonces salió un hombre, un gringo, y me dijo, a la orden, ¿qué se le ofrece? No, que vengo a traer una misiva que le mandaron a fulano de tal, y se la entregué. Entonces me dije, ¿pero por qué no pasa? Estaba en la calle porque el portón del instituto era en la calle. Entonces me hicieron entrar. Y luego que me hacen entrar, el director me dice, mijo, ¿y usted por qué no nos ayuda aquí en el instituto? Ayúdenos aquí, mire, necesitamos un portero que nos cuide este portón. Necesitamos a alguien que nos guarde este portón aquí. Y pues si usted quiere, yo le doy el trabajito de que nos cuide este portón, pero aparte de eso, si usted es inteligente, si usted sabe bien pensar, mire, ahí nada más ese es un aula del instituto. Y si usted quiere, pues aprende todo lo que están diciendo ahí. Yo le doy cuadernos, yo le doy útiles y de todo para que usted ponga cuidado a lo que están enseñando ahí, que le va a ser de mucha bendición a usted. Y yo le digo, bueno, pues si eso es así, aquí estoy yo. Ay, de una vez me quedé ahí. A mi esposa entonces la mandaron a que fuera con las damas. Y allá con las damas la convencieron también de que se quedara. ¿De cuánto tiempo estuvieron ahí? Ah, pues ahí estuvimos hasta que nos graduamos. Se convierte al Señor, a la semana de una vez al seminario y... Estando en el instituto me bautizaron. De ahí salimos como ministros ordenados del Evangelio. Entonces, esa fue la vida que Dios me dio. ¿Y cómo empieza con la guitarra? Entonces, fíjate, la guitarra fue una situación bien bonita. Yo tenía una guitarrita y me la robaron a los 2 días de convertido. Dios santo. Me la robaron. Yo estaba allá a los 2 días de convertido, yo me salía, siempre me gusta practicar y estar, y me había puesto ahí en un patiecito de la casa donde vivíamos a ensayar, pero de pronto me llama mi esposa, yo agarro la guitarra, la pongo en el asiento donde estoy practicando, me voy a atenderla a ella, y cuando salí, adiós guitarra. ya no había guitarra y la llevaron.
Entonces en el instituto, cuando yo les conté que yo tocaba guitarra, un estudiante fue y me trajo una, a ver, yo quiero escuchar, a ver qué es lo que usted hace. Y agarré la guitarra y me puse a tocar. Y entonces, después de eso, viene un hombre, el hombre a quien le había llevado la carta, y me dice, mira, ¿tú por qué no, tengo ganas de aprender a tocar guitarra, ¿por qué no me enseñas? Enséñame tú. Entonces le dije, bueno, sí, yo te enseño, si tú quieres, yo te enseño. Un día nos sapearon. Alguien vino y le contó el chisme al director del instituto, que era un gringo, un hombre muy serio, muy determinado, muy precioso ese hombre porque era bien definido, tenía una personalidad bien clara y un amor bien grande para con todos, era muy especial. Y luego nos dice, bueno, mañana ustedes van a cantar en el culto del Instituto Bíblico. ¡Hala, qué bonito! ¿Sabe lo que eso era, man? Eso era una prueba para nosotros, porque el instituto tenía un salón gigantesco donde todos los días se hacía el culto devocional del instituto. Y ahí se reunían como más o menos 100 estudiantes que habían. Aparte de eso, pastores, de gente que venía de visita, visioneros que llegaban y gente extranjera que venía. De manera que eso se llenaba ese lugar. Y ese día se puso colmado. Para más sorpresa de nosotros, eso se llenó, que nunca se había llenado tanto. Y entonces, bueno, yo por allá arrinconadito en un asiento allá y el Eduardo sentado por allá en otro. Y las guitarritas las habíamos dejado recostadas a la pared. Y sale el gringo pues con esa euforia que tenía. Y dice, bueno, esta mañana tenemos aquí un par de estudiantes que nos van a cantar unas canciones bien bonitas. Vénganse a ver, hermano, vengan rápido, pero así con ese garbo. Y nos paramos ahí bien asustados y comenzamos a cantar. Cuando comenzamos a cantar, la gente empezó a sentirse extraño y comenzaron muchos a llorar y a gritar, a darle gloria a Dios, a orar. Y eso fue algo extraordinario, varones. Fue la cosa más linda que yo haya podido experimentar toda mi vida. Jesús. Síguenos en YouTube como Pastor René Batz y suscríbete a Facebook Conversando con el Pastor René Batz. Simplemente los estudiantes del instituto, cuando llegamos a las iglesias, mira, aquí tenemos 2 estudiantes del instituto que nos van a cantar en esta noche, nos van a bendecir con su música. Vénganse a ver, muchachos. Y así comenzamos en esa manera. Un día ya apareció un hombre que fue muy extraño, era un hombrecito pequeño, morenito y medio pelo chorreado. Y llegó el hombrecito y nos escuchó. Y luego que nos escuchó después, ya terminó el culto y nos fuimos al patio. Y él llega y se queda viéndonos y nos dice, muchachos, y ustedes tienen grabaciones, han hecho grabaciones. Nosotros, ¿qué grabaciones? No, hombre, ¿de dónde vamos a sacar nosotros para una grabación? Sí, claro. Y eso es mucha plata, hacer una grabación no es tan fácil, cuesta mucho. ¿Por qué no intentamos hacer una grabación? Yo pongo el capital, yo pongo la plata, ustedes pongan el trabajo, buscamos un estudio y ya empezamos nosotros a pensar en la grabación. Pero el problema mío fue, bueno, ¿y qué nombre le vamos a poner? ¿Qué nombre? Porque todos los grupos tienen nombre y nosotros no tenemos ni nombre. ¿Qué nombre? Y hablábamos con las personas y pura broma, puro chiste, pero nada serio, nada concreto. Entonces un día me fui a bañar, me metí al baño, me pongo a bañar, estoy allí bañándome, cuando oigo una voz que me dice, ¡vocero! Y yo miré para todos lados, porque fue así tan duro la voz, tan sorprendente, y yo miraba para todos, pero si estoy en el baño, ¿y esa voz de dónde? ¡Vocero! Y me quedé pensando y eso me inquietó tanto, vocero. Yo no sabía que era un vocero, yo de eso no sabía nada. Entonces cuando salí del baño, con la voz metida en la cabeza, me fui a la biblioteca del instituto, agarré un diccionario para ver qué era lo que significaba vocero. Cuando veo que dice, vocero, uno que va en nombre de otro a llevar
un mensaje. Y salgo corriendo y le cuento a mi compañero, digo, mira, ya tengo el nombre para la grabación, Los Voceros de Cristo. Oye, digo, oye, ¿y eso? Sí, me lo acaba de dar el Señor, le digo. Y ahí comenzó el trabajo de los Voceros de Cristo. Qué impresionante. Han pasado ya 45 años, ¿verdad? Y Dios utiliza la vida. Me gusta mucho el testimonio de tu papi porque realmente nos ubica. ¿Cuántos no quisieran escuchar esta historia, verdad? Este testimonio impresionante. ¿A los cuántos años te unes a tu papá ya como el compañero de él? ¿Cómo fue eso de tu lado, Álvaro? Bueno, yo comencé en 1996, hace 20 años prácticamente. Sí, pues, comencé a cantar yo con papá y fue por un llamado. Nosotros, bueno, es un testimonio claro, igual de largo. Ajá, no, pero que bendice. Pero la cosa es que, bueno, nosotros en mi infancia fue un poco sufrida en el sentido de que mi papá estaba involucrado en el ministerio. Entonces él se iba de gira y nosotros nos quedábamos solos. Somos mi hermana, la mayor, mi mamá y yo soy el menor. Hubo un bebé en medio, el del medio, pero él se fue con el Señor. Entonces solo quedamos nosotros dos. Y la verdad, mi adolescencia, mi juventud fue sin papá. O sea, papá estaba en el ministerio. Y eso me afectó mucho. A mí me hizo mucho mal porque yo siempre quise tener a mi papá, jugar con papá, esa figura paterna hizo falta. Entonces yo agarré una etapa de mucha rebeldía. Yo me aparté, comencé de muy niño a ejecutar instrumentos y, como dicen allá en nuestra tierra, hijo de tigre sale pintado. Sí, pues, cara. Entonces yo pues salí con el mismo talento. Continuamos con más de Conversando con el Pastor René Batz. Y ver a mi papá en un escenario sirviendo a Dios siempre fue como que la intención, y yo decía, algún día yo voy a hacer eso. Pero en esa etapa de adolescencia eso me empezó a afectar. Entonces yo empecé como a agarrarle rabia y como a tener odio en mi corazón hacia el ministerio. Y nos distanciamos. O sea, yo servía en la iglesia y me fui de la iglesia. Ya no regresé a la iglesia, agarré mal camino, comencé a juntarme con personas incorrectas, para en vicios, en drogas, en alcohol, en un montón de cosas. Impresionante. Y era algo muy difícil para mis papás porque pues ellos decían, o sea, como el hijo del siervo del Señor y está perdido. Y fue muy complicado. Yo me acuerdo que yo ya de grande a mí me daba risa porque yo salía a algún lugar y me encontraba con mucha gente porque yo había estudiado en tantos colegios y me expulsaban de los colegios por mala conducta. Pero eso me sirvió para conocer a mucha gente. Claro. Pero era una cosa, pues ahora uno lo cuenta como un testimonio porque pues uno logró superar esa etapa. Pero la verdad era vergonzoso para mi familia, fue mucha vergüenza en esa época. Entonces llegó el papá de mi mejor amigo de infancia, que él era pastor. Y él le dijo a mi papá un día que estaban hablando de mí, él le dijo, él lo que hace falta es involucrarlo en la iglesia. Entonces me empezó a jalar él para su iglesia. Me dijo, mire, yo necesito en la iglesia un músico. ¿Por qué no llega y nos ayuda? Y ahí me tocó, ahí me puso el dedo en la llaga. Entonces dije yo, pues música, una iglesia. Y era una iglesia muy bonita, la del pastor. Y empecé a ir ahí. Entonces ahí el Señor me empezó a tocar y todo. Entonces ya yo volví a retomar esa idea de ministrar, de ser ministro, y comencé a trabajar en la iglesia, comencé a hacer varios proyectos que la iglesia tenía, cosas propias mías. Ya estaba yo estudiando música en el conservatorio en esa época. Cuando un día el Señor pues me puso en el corazón a los Voceros de Cristo, porque yo siempre crecí con esa música. O sea, yo digo que soy seguidor de los Voceros de Cristo desde el vientre de mi madre. Claro que entonces, sí. Escuchando esa música, siendo bendecido por Dios a través de esa música,
un día yo le dije a mi papá, papá, yo le dije a mi mamá primero, yo le dije, mamita, yo creo que yo puedo acompañar a mi papá en el ministerio. Yo puedo aprenderme las canciones y tocar y cantar. Yo no cantaba, yo canté de niño, pero ya cuando me cambió la voz en el desarrollo, yo dejé de cantar, me acomplejé y dije, ya mi voz ya es muy fea, porque cuando era niño cantaba muy alto y muy bonito. Pero cuando me cambió la voz y ya esa voz ronca ya no me gustó y dejé de cantar. Entonces yo lo único que hacía era tocar. Tocaba el piano, tocaba batería, tocaba bajo. Y entonces ahí fue cuando el Señor puso en mí, en mi corazón ese sentir. Le hablé a mi mamá y me dijo, bueno, dile a tu papá a ver qué dice él. Y hablé con él y le dije, papá, fíjate que el Señor me ha estado poniendo en el corazón que los voceros no debería quedarse ahí en el olvido, sino que hay que retomarlo, porque él seguía tocando y de repente se puede conseguir a otra persona, pero, o si no, yo puedo hacerlo, yo puedo aprenderme las canciones y tocar la guitarra y cantar. Le volví a decir y entonces él me dijo, mira, si eso es de Dios, que Dios me lo revele a mí, porque te lo está diciendo a ti, pero a mí no me ha dicho nada, entonces que me lo diga a mí. Qué impresionante. Entonces, ¿sabes qué? Oremos. Oremos y pidámosle a Dios que sea Él el que dirija esa decisión. Y así fue, nos pusimos a orar. Yo no recuerdo cuánto tiempo tomamos de oración, pero fueron varios días. De 15 días a orar. 15 días. Hasta que un 15 día días, él me llamó y me dijo, tráigase la guitarra. Entonces ya yo entendí de que él ya, El Señor, el Señor le había respondido. Entonces traje la guitarra y me dijo, a ver, ¿qué canción de los voceros te sabes? Yo le dije, escogido fui de Dios, que era es como la más popular. Exacto. Y entonces él, bueno, acompáñeme pues, y agarró el requinto y empezó a tocarla y yo lo empecé a acompañar. Y comenzamos a cantar, de ahí me dijo, ahora toquemos otra. Y así, y esa tarde tocamos no sé cuántas canciones, pero fue como un ensayo. Entonces, de ahí comenzamos a ensayar seguido. Entonces ya mi papá me sentó y me dijo, mira, mijo, me dijo, esto, si tú quieres formar parte del ministerio y quieres servir al Señor en el ministerio, no es solo tocar y cantar. Esto es un compromiso con Dios que requiere sacrificio, entrega, responsabilidad. Y entonces habló conmigo varias cosas y yo le dije, pues yo estoy dispuesto, le dije, yo estoy dispuesto a hacerlo, le dije, porque esto no puede ser temporal, me dijo él, esto es un llamado de Dios al que tú vas a tener que acatar de por vida. Entonces yo le dije, no, pues yo lo hago, le dije a mi papá. Y así fue. Ahí comenzamos a ensayar, luego él me dijo, bueno, grabemos, me dijo, hagamos un disco. Y comenzamos a seleccionar canciones ya nuevas para grabar. Una pregunta indiscreta ahí. ¿Qué dijo Eduardo? Ya cuando los dio por primera vez cantar y a ti como acompañando a tu papá, ya como los voceros de Cristo, ¿qué te dijo él? Bueno, cuando nosotros comenzamos a cantar, que ya empezamos a preparar el primer disco, fuimos a la casa de Eduardo. Mi papá fue, o sea, fuimos los tres con mi mamá. Y mi papá habló con él, le dijo, mira Eduardo, yo voy a restaurar el trabajo del dúo, lo voy a hacer con mi hijo. Ah, pues qué bueno, dale, qué bendición. Incluso yo un par de ocasiones toqué con los hijos de él. Toqué en el conjunto que ellos tienen. Y entonces él dijo, no, pues qué bueno que Álvaro se está integrando contigo. Y así fue, eso fue antes de cantar en la convención. Ya cuando nosotros cantamos en la convención, él ya sabía que nosotros estábamos cantando. Y así fue, ya después cuando en la gira El Salvador, pues nada, o sea, a él le daba, yo siento que le daba como risa, porque lo que pasa es que Eduardo tiene un carácter muy, muy jovial, muy carismático, él es muy molestón, él en todos momentos está haciendo bromas y cosas. Entonces él se reía de mí y me decía cosas de cómo yo cantaba, de cómo yo tocaba, pero yo a él le he tenido toda la vida, le hemos tenido mucho respeto, porque verlo a la par de mi papá, de hecho nosotros le decimos tío. Entonces a mí me daba risa, ¿no? A mí me daba risa, y ya después cuando él se enfermó, pues nos preocupamos todos. Mi papá le dijo, hablamos a su familia en Venezuela y bueno, fue todo un proceso para que él
tuviera que se regresara a Venezuela, y ya lo vio, y lo increíble es que en El Salvador a él le diagnosticaron cáncer y dijeron que había que operarlo de emergencia. No sé, él dijo que no, que él se quería ir mejor a su casa. Lo devolvieron, los hermanos cambiaron su viaje y todo, lo regresaron a Venezuela. Cuando él llegó a Venezuela, fue al médico, le hicieron exámenes y no tenía nada. No, Wow. no había cáncer, no había nada. De hecho, él escribió un poema, él canta una copla que habla acerca de eso, de lo que Dios hizo en su cuerpo, porque él en El Salvador fue diagnosticado con cáncer y al llegar a Venezuela ya no tenía nada. Síguenos en YouTube como Pastor René Batz y suscríbete a Facebook Conversando con el Pastor René Batz. Síguenos en YouTube como Pastor René Batz y suscríbete a Facebook Conversando con el Pastor René Batz. Yo soy de las personas que me disfrutaba sentarme a escucharlos a ellos, ensayar, a escucharlos o en un escenario cantar. O sea, para mí era un gozo. Y yo jamás imaginé que Dios me iba a llamar a formar parte de este ministerio, y menos pensar en un reemplazo de alguno de ellos dos, porque no, de hecho a veces la gente dice, ay, pero usted canta igualito que el otro hermano. No, él cantaba muy diferente a mí, y era un hombre que tenía una capacidad, o tiene una capacidad increíble de componer canciones bellas, un hombre muy jovial, su forma de ser muy amable, muy alegre. Él en todos lados que llegaba era una fiesta. Yo soy muy diferente, yo no soy tan fiesta como él. Entonces el respeto hacia él siempre fue muy, hasta el día de hoy. Pero nosotros entendimos de que había sido una forma en la que Dios trató para ya nosotros quedarnos, porque a partir de de esa primera vez aquí en Guatemala, ya nosotros no paramos de venir de gira, veníamos a veces hasta... Continuamos con más de Conversando con el Pastor René Batz. Yo he ido a varias actividades para la gloria de Dios, donde he estado, y algunas hemos coincidido, hemos estado juntos, pero en otros se suben hermanos que son los voceros de Jesús, los voceros de no sé qué, o sea, siguen, o sea, ustedes son un legado, son un ejemplo, una inspiración para muchos, porque ahí vemos a los dos hermanos, hasta parecido el nombre. Dice uno, pero ellos no son, ¿verdad? Uno los conoce, pero han sido fuente de inspiración, y los voceros de Cristo, Dios los mantiene, o sea, entonces la música no ha perdido su valor, es algo precioso, y lo que decías me gustó mucho, escucharlos es un deleite, ¿verdad? Sí. Es un deleite, pero me bendice que también vas a la altura, ¿verdad? O sea, vas, o sea, en los cambios musicales que se están dando en nuestros tiempos, también ustedes están teniendo esa evolución musical, no sé si se puede decir así. Uniendo Generaciones nace con la intención de que la música de los voceros no es música de viejitos, es música que sigue siendo fresca. Tú oyes una canción de esas y te bendice, te sigue bendiciendo como me bendecía a mí hace 30 años. Sigue siendo de bendición para mí, y lo vemos reflejado en los conciertos, porque mucha gente dice esa música antigua de viejitos, pero no, en nuestros conciertos la mayoría de la gente son jóvenes, son muchachos. Si te das cuenta en las redes sociales, son jóvenes. Nosotros vemos las estadísticas de nuestras redes sociales y son jóvenes los que siguen la música de los voceros. Porque mi abuelita escuchaba esa música, porque con esa música nos levantaban mis papás para mandarnos al colegio, por lo que sea, pero ellos siguen disfrutando de esa música. Entonces yo decía, a estos muchachos hay que darles algo fresco, que sea de acorde con lo que ellos están escuchando hoy en día, pero que no pierda la esencia, que es la temática en las canciones. Nuestra música es 100% música cristocéntrica, evangelística, que presenta el mensaje de Jesús, el mensaje de esperanza, el mensaje de restaurador. Entonces,
no podíamos perder esa esencia. Entonces, poco a poco fuimos haciendo esa innovación, esa actualización. Y ahora, pues, en este nuevo álbum que grabamos en vivo, Uniendo Generaciones, fue grabado en vivo, pues, y tuvimos unos invitados especiales, como Aníbal Marroquín, que es un cantante de la vieja guardia, dirían, pero que él ha ido trascendiendo poco a poco en su ministerio. Pero lo interesante es que los hijos de Aníbal tienen un grupo que hoy en día es un grupo con una gran fuerza dentro de los jóvenes, que es Neon Band. Exacto, ya los tuvimos a ellos aquí en el programa también. Sí, entonces nosotros dijimos, eso es trascender, eso es unir generaciones. Entonces están ellos como invitados, está invitado también Bani Muñoz, que es tercera generación de ministros. Julio Melgar, ahora Julio Melgar fue como la guinda que llaman, porque es un hombre que Dios ha estado levantando en la música contemporánea. Nosotros tuvimos el honor en ese concierto y en esa grabación de que mi sobrino mayor, el primer nieto de mi papá, Samuelito. Lo conozco. Sí. Yo lo conocí pequeñito a Samuelito, así bien traviesín. Sí. Pero ahora es un baterista bien reconocido. Y Samuelito tiene el ADN de papá. Él es un músico súper virtuoso, es un genio. Ahora ya no solo toca batería, toca guitarra, canta, escribe canciones, toca el piano. Y tuvimos el honor de que Samuelito estuviera formando parte de la banda que nos acompañó en esa noche. Wow. Yo tengo un varoncito de 6 años, ahí estuvo Sebastián. Entonces estamos, y a ellos les encanta. A veces Sebastián me dice, papá, ponete el disco de Los Voceros. Y le pongo no, ese no, ponete el otro, me dice. Y a él le gusta la música de Los Voceros, se la saben de memoria, en los conciertos la cantan, la brincan. O sea, pues yo digo, nosotros tenemos que hacer que estos muchachos absorban esto. Y como tú decías, es un legado. O sea, ya mañana tal vez no vamos a estar nosotros, pero los voceros de Cristo van a seguir. Porque al final de cuentas, un vocero es alguien que lleva el mensaje de otro. Entonces, voceros de Cristo no tiene que ser Eduardo, Álvaro o Alvarito, sino que cualquiera que predique el mensaje de Jesús, de cualquier forma, se constituye en un vocero de Cristo. Yo lo que quiero preguntarles a ustedes es lo siguiente. Por ejemplo, hay mucha gente que anhela llevar a los voceros de Cristo a su iglesia, a algún evento. ¿Dónde pueden contactarles? ¿Cómo pueden localizarlos para que ellos puedan pues estar enterados y también llevarles a ustedes a los diferentes eventos, ¿verdad? Estamos en las redes sociales como Facebook. En Facebook estamos facebook.com/voceros de Cristo. Ahí también está la información. Y si usted está o nos quiere contactar a través de la vía telefónica, lo puede hacer al 5918 5339. 5918 5339. Ahí están nuestros medios, los medios por los cuales nos puede contactar para estar en alguna actividad, en algún evento, también para adquirir la música también. Buenísimo. Y los que quieran adquirir música también en línea lo pueden hacer. Nuestra música está disponible en las tiendas virtuales, en iTunes, Amazon, Spotify, todas esas. Síguenos en YouTube como Pastor René Batz y suscríbete a Facebook Conversando con el Pastor René Batz. Escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su protección me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me
mi Dios. Me escogió para alabanza de su gloria y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia cuando me escogió mi Dios. ¡Vámonos! Escogido. Esta vida con seguridad porque me escogió mi Dios. Sello que el Espíritu me ha dado cuando mi confianza puse solo en mi Salvador. Sello que el Señor me dio de vida eterna, escogido fui de Dios. Que se oiga, escogido en Cristo estoy. Porque me escogió mi Dios. Dios le bendiga. Escogido fui de Dios. Escogido en el fui de amado. Dios. Buenísimo, ¿verdad? Tal vez ya para finalizar, ¿cómo nace ese tema? ¿Cómo nace? Bueno, ese tema realmente, varón, es un tema que lo compuso un personaje hace muchos años. Muchos años. Y yo pues cuando comenzó el ministerio, caramba, un día me puse a mirar los himnarios antiguos, himnarios de fe y alabanza, himnarios de gloria, himnarios de otros himnarios que aparecieron por ahí que eran muy antiguos, y revisando todas esas canciones compuestas allí, me encontré el himno en uno de esos himnarios. Entonces miré la música y lo miré y me pareció tan bonito, tan especial, solamente que estaba hecho con una música muy solemne, demasiado solemne. Ajá. Entonces yo dije, yo le voy a cambiar esa rítmica a este himno. Entonces le cambié la rítmica y algunas partes de lo que estaba escrito o de lo que está escrito en el himnario. Y entonces lo montamos así y ha sido una bendición ese canto. Y sigue que ha siendo, bendecido hermano. a generaciones. Sigue siendo, hermano. Sí. Bien, es una bendición de verdad tener aquí a los voceros de Cristo. Es un gran privilegio. Y quisiera pedirle a usted que pudiera orar juntamente con nosotros. De verdad, les agradezco mucho, Alvarito. ¿Qué anhelas decirle al pueblo del Señor, por favor? Aquí están ellos escuchándote. No, pues agradecerles, más que todo agradecer a toda la Iglesia de Jesús, a la Iglesia de Cristo que nos ha apoyado durante estos 45 años y pedirles que lo sigan haciendo, que por favor oren por nosotros. Nosotros hacemos esto con pasión, hacemos esto por amor, por llamado, pero hay muchas pruebas, hay muchas luchas y sabemos que hay muchas personas en diferentes lugares que de madrugada, de mañana, de tarde, de noche, doblan sus rodillas para orar por nosotros y a veces no nos damos cuenta, pero esas oraciones sostienen nuestros ministerios. Así que queremos pedirles que por favor no dejen de orar por nosotros, que por favor compartan nuestra música. La música no la hacemos para comercializar, aunque de esto vivimos, pero no la hacemos como algunas personas creen que nos hacemos millonarios con la música, pero no es así, sino que lo hacemos con el único deseo de
que la gente conozca de Jesús, de que más gente sepa del amor de Dios. Así que comparta nuestra música con un amigo, regale un disco, regale una canción, comparta un video de YouTube y por favor oren por nosotros, apóyennos en oración, visiten nuestras redes y entérense también de los nuevos proyectos que estamos haciendo y esperen Uniendo Generaciones, el nuevo álbum de los voceros de Cristo, que está buenísimo. Así que cómprenlo, adquiéranlo, descárguenlo y compártanlo. Hermano Álvaro, ¿algo más que quiera agregar al pueblo del Señor? Bueno, en primer lugar, darles gracias a todos y, como decía mi hijo, pues esperar de cada uno de ustedes que se acuerden de nosotros, que oren por nosotros. Su mayor apoyo para nuestro ministerio es sus oraciones a favor de él. Y por lo demás, pues que usted adquiera nuestra música. Pues es lo único con que podemos nosotros sostenernos. Así que Dios les bendiga. Hay una oración que mi hermano Álvaro hizo que le quitó la borrachera, le quitó los vicios. Y esa oración yo quisiera hacerla con usted. Repita con nosotros. Padre Celestial, en esta hora, Señor, quiero entregarte mi vida y quiero entregarte mi corazón. Señor, cámbiame. Declaro que lo he intentado y no lo he logrado, pero con tu ayuda, Señor, todas las cosas son posibles. Te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted repitió esta oración, usted es una nueva criatura. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Que Dios les bendiga grandemente. Alvarito, Dios te bendiga, mi hermano amado. Una bendición. Esto y mucho más en Conversando con el Pastor.